Marcel Proust, a la busca del tiempo perdido, a las sombras de las muchachas en flor. En torno a Madame Swann. Cuando se trató de invitar a cenar por primera vez a Monsieur de Norpois, tras lamentar mi madre que el profesor Cottard estuviese de viaje y que ella misma hubiese dejado de tratar a Swann por completo, porque ambos sin duda habrían interesado al antiguo embajador, mi padre respondió que un invitado eminente, un sabio lustre como Cottard, nunca podía desentonar en una cena, pero que Swann, con aquella ostentación suya, con su forma de proclamar a los cuatro vientos sus relaciones más nimias, era un vulgar farolero, que el marqués de Norpois no podría dejar de encontrar, según su expresión, pestilente. Pero esta respuesta de mi padre exige unas palabras de explicación, porque ciertas personas tal vez se acuerden de un Cottard decididamente mediocre y de un Swann capaz de llevar hasta la delicadeza más extrema en materia de mundanidad la discreción y la modestia. Mas por lo que se refiere a este, había ocurrido que el antiguo amigo de mis padres había añadido al hijo de Swann y también al Swann del jockey una personalidad nueva, y que no debía de ser la última, la de marido de Odette. Adaptando a las humildes condiciones de esta mujer el instinto, el deseo y las malas artes que siempre había tenido, se las había ingeniado para labrarse, muy por debajo de la antigua, una situación nueva y apropiada a la compañera que había de compartirla con él. Y en ella se mostraba un hombre distinto, como, a pesar de seguir relacionándose en solitario con sus amigos personales, sin pretender imponerles la presencia de Odette, salvo que de forma espontánea le pidiesen conocerla, era una segunda vida lo que empezaba, en común con su mujer, en medio de gente nueva. Hubiese sido comprensible que para medir el rango de estas personas, y por consiguiente la satisfacción que su mar propio podía sentir recibiéndolas en su casa, se hubiese servido como punto de comparación no de las personas más brillantes que formaban su círculo antes de casarse, sino de las relaciones anteriores de Odette. Pero, aunque se sabía que era con funcionarios faltos de cualquier elegancia y mujeres de reputación manchada, ornato de los bailes ministeriales, con quienes deseaba relacionarse, quedaban atónitos al oírle pregonar muy alto a él, que en el pasado, incluso hoy todavía disimulaba con tanta gracia una invitación de Twickenham o de Buckingham Palace, que la esposa de un subjefe de gabinete había ido a visitar a Madame Swann. Tal vez se diga que esto se debía a que la sencillez del Swann elegante solo había sido en su caso una forma más refinada de la vanidad, y que, como ciertos israelitas, el antiguo amigo de mis padres había podido encarnar uno tras otro los sucesivos estadios por los que habían pasado los de su raza, desde el esnovismo más ingenuo y la más grosera granujería hasta la más exquisita de las cortesías. Pero la principal razón, y esta puede aplicarse a la humanidad en general, era que nuestras mismas virtudes no son una cosa libre y flotante, cuya disponibilidad conservamos de forma permanente. Acaban por asociarse tan estrechamente en nuestro ánimo a las acciones por las que nos hemos creído en el deber de ejercitarlas que, si nos surge una actividad de otro tipo, nos coge desprevenido y sin que nos roce siquiera la idea de que esa actividad podría implicar la puesta en práctica de esas mismas virtudes. Swann, solícito con aquellas nuevas amistades y citándolas con orgullo, era como esos grandes artistas modestos o generosos que, si al final de su vida empiezan a dedicarse a la cocina o la jardinería, manifiestan una ingenua satisfacción ante las alabanzas tributadas a sus platos o a sus arriates, sin admitir la menor crítica en ese punto, cuando fácilmente la aceptan tratándose de sus mejores obras. O como esos que dan por nada una de sus telas, pero en cambio no pueden perder sin enfadarse 40 céntimos al dominó. En cuanto al profesor Cottard, volveremos a verlo, largo y tendido, mucho más adelante, en la casa de la patrona, en el castillo de la Raspellier. Sobre él, baste por ahora hacer observar ante todo lo siguiente. En el caso de Swann, en rigor, el cambio puede sorprender porque ya se había cumplido, sin que yo lo sospechase, cuando me encontraba con el padre de Gilbert en los Campos Elíseos, donde por lo demás, al no dirigirme la palabra, no podía exhibir ante mí sus relaciones políticas. Cierto que, de haberlo hecho, tal vez yo
no me hubiera percatado inmediatamente de su vanidad, por la idea que nos hemos hecho hace tiempo de una persona. Tapa los ojos y los oídos. Durante 3 años, mi madre no se fijó en la pintura que una de sus sobrinas se ponía en los labios como si hubiese estado invisiblemente disuelta en un líquido, hasta el día en que una parcela suplementaria o alguna otra causa provocó el fenómeno llamado sobresaturación. Toda la pintura no vista cristalizó, y ante aquella repentina orgía de colores, mi madre declaró como si hubiese hecho en Combray que era una vergüenza, e interrumpió casi por completo toda relación con su sobrino. Pero en el caso de Cottard, por el contrario, ya estaba bastante lejos la época en que se le vio asistir a los comienzos de Swann en casa de los Verduri, y los honores y los títulos oficiales vienen con los años. En segundo lugar, se puede ser inculto, hacer retruécanos estúpidos y poseer un talento particular que ninguna cultura general suple, como el talento del gran estratega o del gran clínico, porque no era sólo como a médico oscuro, convertido a la larga en celebridad europea como sus colegas consideraban a Cottard. Entre los jóvenes médicos, los más inteligentes declararon, al menos durante algunos años, porque las modas cambian por nacer ellas mismas de la necesidad de cambio, que de caer alguna vez enfermos, Cottard era el único maestro a quien confiarían su pellejo. Preferían desde luego el trato de ciertas celebridades más cultas, más artistas, con las que podían hablar de Nietzsche, de Wagner. Cuando había música en el salón de Madame Cottard, durante las veladas en que, con la esperanza de que un día se convirtiese en decano de la facultad, ella recibía a los colegas y discípulos de su marido. Este, en lugar de escuchar, prefería jugar a las cartas en un salón contiguo, pero todos elogiaban la presteza, la profundidad y la seguridad de su ojo clínico, de su diagnóstico. En tercer lugar, por lo que concierne al conjunto de modales que el profesor Cottard ofrecía a ojos de un hombre como mi padre, conviene observar que el modo de ser que mostramos en la segunda parte de nuestra vida no siempre es, aunque con frecuencia lo sea, nuestro primitivo modo de ser desarrollado o marchito, exagerado o tenuado. En muchas ocasiones es un modo de ser inverso, un verdadero traje vuelto del revés. Salvo en casa de los Verduri, que se habían encaprichado con él, el aire vacilante de Cottard, su timidez y su amabilidad excesivas le habían valido en su juventud constantes pullas. ¿Qué amigo caritativo le aconsejó aquel aire glacial? La importancia de su posición le facilitó asumirlo. En todas partes, salvo en casa de los Verduri, donde instintivamente volvía a ser el mismo, se convirtió en un hombre frío, dado al silencio, perentorio cuando tenía que hablar y sin olvidarse de decir cosas desagradables. Tuvo ocasión de ensayar esta nueva actitud ante clientes que, por no haberle visto todavía, no se hallaban en condiciones siquiera de hacer comparaciones, y a quienes hubiese asombrado mucho saber que no era hombre de temperamento rudo. Lo que ante todo buscaba era alcanzar la impasibilidad, y hasta en su turno de hospital, cuando soltaba alguno de aquellos retruécanos que hacían reír a todos, desde el jefe de la clínica hasta el externo más reciente, siempre lo hacía sin que se moviese un músculo de aquella cara, irreconocible por lo demás desde que se había afeitado la barba y el bigote. Digamos para concluir quién era el marqués de Norpois. Había sido ministro plenipotenciario antes de la guerra y embajador con el 16 de mayo, mas pese a ello, y para estupor de mucho, en varias ocasiones recibió la encomienda de representar a Francia en misiones extraordinarias, e incluso como inspector de la deuda de Egipto, donde gracias a su gran competencia financiera habría prestado importantes servicios, por parte de gabinetes radicales, con los que un simple burgués reaccionario se hubiese negado a colaborar, y a cuyos ojos el pasado de Messier de Norpois, sus relaciones y sus opiniones hubieran debido hacerle sospechoso. Mas aquellos ministros avanzados parecían conscientes de que, con un nombramiento como aquel, demostraban su amplitud de mira,
cuando se trataba de los intereses supremos de Francia. Se diferenciaban así de los políticos, mereciendo que hasta el mismísimo Journal des Débats los calificase de hombres de Estado, y se beneficiaban, por último, del prestigio que consigo lleva un apellido aristocrático y el interés que, como un golpe de teatro, despierta una elección inesperada. Y sabían también que, recurriendo a Messier de Norpois, podían recoger dichas ventajas sin temer de su parte ninguna falta de lealtad política, contra las que debía garantizarles en vez de ponerlos en guardia, la elevada cuna del marqués. Y en esto el gobierno de la República no se equivocaba. En primer término, porque cierta aristocracia, hecha desde la infancia a considerar su apellido como un privilegio interior que nada puede arrebatarle, y cuya valía conoce con bastante exactitud sus iguales o quienes son de cuna más alta todavía, sabe que puede ahorrarse, porque nada le aportarían, los esfuerzos que sin ulterior resultado apreciable hacen tantos burgueses para profesar únicamente opiniones de buen tono y frecuentar solo a personas bien pensantes. Atenta, en cambio, a encumbrarse a ojos de las familias principescas o ducales situadas inmediatamente por encima de ella, esa aristocracia sabe que sólo podrá conseguirlo añadiendo a su apellido algo que no contenía, algo que, a igualdad de apellido, ha de situarla por encima: una influencia política, una reputación literaria o artística, una gran fortuna. Y las atenciones de que se dispensa frente al inútil hidalguelo cortejado por los burgueses y a la estéril amistad de un príncipe que nada le agradecía, las prodigará con los políticos, aunque fuesen masones, que pueden permitirse acceder a las embajadas o apoyarle en las elecciones, con los artistas o con los sabios cuya ayuda sirve para penetrar en el campo que dominan, con todos aquellos, por último, que están en condiciones de conferir un lustre nuevo o favorecer un matrimonio ventajoso. Pero por lo que se refiere a Messier de Norpois, había que tener en cuenta sobre todo que, en una larga práctica de la diplomacia, se había imbuido de ese espíritu negativo, rutinario, conservador, llamado espíritu de gobierno, y que es, en efecto, el de todos los gobiernos y, en particular, con todos los gobiernos, el espíritu de las cancillerías. De la carrera había sacado aversión, miedo y desprecio por aquellos procedimientos más o menos revolucionarios, y cuando menos incorrectos, que son los procedimientos de las oposiciones, dejando de lado algunos incultos, tanto del pueblo como de la alta sociedad, que consideran letra muerta la diferencia de géneros. Lo que acerca no es la comunidad de opinión, sino la consanguinidad de la inteligencia. Un académico del tipo de Legouvé y que fuese partidario de los clásicos habría aplaudido de mejor gana el elogio de Victor Hugo a Maxime Duchamp, a Messières, que el de Boileau a Claudel. Un mismo nacionalismo basta para acercar a Barrés a sus electores, que no deben hacer grandes diferencias entre él y el señor George Berry, pero no aquellos colegas suyos de la academia, que, teniendo sus mismas opiniones políticas, pero otro tipo de inteligencia, preferirán incluso adversarios como los señores Ribot y Deschanel, de los que a su vez fieles monárquicos se sienten mucho más cerca que de Marras y de León Daudet, quienes sin embargo también desean la vuelta del rey. Parco en palabras, no solo por hábito profesional de prudencia y reserva, sino también porque valen más, ofrecen un mayor número de matices a ojos de hombres cuyos esfuerzos de 10 años por acercar dos países se resumen y se traducen en un discurso o en un protocolo mediante un simple adjetivo trivial en apariencia, en el que sin embargo ellos ven todo un mundo. Messier de Norpois pasaba por hombre muy frío en la comisión, donde se sentaba al lado de mi padre, y donde todos felicitaban a éste por la amistad que le demostraba el antiguo embajador. El primer sorprendido era mi padre, porque, poco amable por lo general, se había acostumbrado a no ser buscado fuera del círculo de sus íntimos, y lo confesaba con toda sencillez. Tenía conciencia de que los avances amistosos del diplomático eran secuela de ese punto de vista completamente individual en que se sitúa todo hombre para decidir sus propias simpatías,
y en el que todas las cualidades intelectuales o sensibilidades de una persona no han de ser, con aquel de nosotros al que esa sensibilidad aburre o molesta, recomendación tan eficaz como la naturalidad y la alegría de otra que, a ojos de mucho, pasaría por vacía, frívola y nula. De Norpois me ha invitado de nuevo a cenar. Es increíble. En la comisión, donde no mantiene relaciones privadas con nadie, no salen de su asombro. Estoy seguro de que va a contarme otra vez cosas palpitantes sobre la guerra del 70. Mi padre sabía que Monsieur de Norpois había sido tal vez el único en advertir al embajador del poderío creciente de las intenciones belicosas de Prusia, y que Bismarck sentía una particular estima por su inteligencia. No hacía mucho todavía, en la ópera, durante la gala de honor del rey Teodosio, los periódicos habían comentado la prolongada charla que el soberano había concedido al señor de Norpois. Debo averiguar si esa visita del rey ha sido realmente importante, nos dijo mi padre, que se interesaba mucho en la política extranjera. De sobra sé que el bueno de Norpois es muy cerrado, pero conmigo se abre muy amablemente. En cuanto a mi madre, el embajador quizás no tenía por sí mismo el género de inteligencia hacia el que se sentía más atraída, y debo decir que la conversación de Monsieur Norpois era un repertorio tan completo de formas desusadas del lenguaje propias de una carrera, de una clase y de una época que, para esa carrera y esa clase, bien podría no estar del todo abolida, que a veces lamento no haber retenido pura y simplemente las palabras que le oí decir. Habría conseguido así un efecto de modé de la misma manera y a precio tan barato como ese actor del Palais Royal a quien preguntaban de dónde sacaban su sorprendente sombrero y que respondía: no saco mis sombreros de ninguna parte, los conservo. En una palabra, creo que mi madre juzgaba a Monsieur de Norpois un tanto pasado de moda, cosa que a él, lejos de parecerle desagradable desde el punto de vista de los modales, le gustaba menos lejos de parecerle desagradable desde el punto de vista de los modales, le gustaba menos en el terreno, sino de las ideas, porque las de Monsieur de Norpois eran muy modernas, sí de las expresiones. Solo que, para ella, hablar con admiración a su marido del diplomático, que le mostraba tan rara predilección, suponía halagarle con delicadeza, consolidando en el ánimo de mi padre la buena opinión que ya tenía de Monsieur de Norpois, e induciéndole así a formarse también una buena opinión de sí mismo. Mi madre tenía conciencia de cumplir uno de sus deberes, aquel que consistía en hacer grata la vida a su marido, igual que cuando velaba para que la cocina fuese esmerada y el servicio silencioso. Y como era incapaz de mentirle a mi padre, se obligaba a admirar al embajador para poder elogiarle con franqueza. Además, le agradaba espontáneamente su aire bondadoso, su cortesía algo anticuada y tan ceremoniosa que, si caminando completamente erguido veía a mi madre pasar en coche, antes de dedicarle un saludo con el sombrero, arrojaba lejos el cigarro puro apenas empezado. Su conversación tan mesurada, en la que hablaban lo menos posible de sí mismo y tenía siempre en cuenta lo que podía agradar al interlocutor. Su puntualidad para contestar una carta, tan sorprendente que, sin nada más haberle escrito, mi padre reconocía en un sobre la letra de Monsieur Norpois, su primer impulso era pensar que por mala suerte su correspondencia se había cruzado. Se hubiera dicho que en correos había, para él, recogidas suplementarias y de lujo. Maravillaba a mi madre que fuese tan cumplidor, aunque estaba tan ocupado, tan amable, aunque frecuentase a tanta gente, sin pensar que los aunque siempre son los porqués desconocidos, y que, del mismo modo que los viejos resultan sorprendentes por su edad, los reyes por la sencillez y los provincianos por estar al corriente de todo, eran aquellos mismos hábitos los que permitían a Monsieur de Norpois dar abasto a tantas ocupaciones y ser tan ordenado en sus respuestas, agradar en sociedad y ser amable con nosotros. Además, el error de mi madre, como el de todas las personas demasiado modestas, procedía de poner las cosas que le concernían por debajo y por consiguiente al margen de todas las demás. La pronta contestación del amigo de mi padre, a la que tanto mérito atribuía por las muchas cartas que el diplomático tenía que escribir al cabo del día, mi madre no le incluía en ese gran número de cartas del que simplemente era una más. Asimismo, no le cabía en la cabeza que Monsieur de Norpois, una cena
que para Monsieur de Norpois una cena en nuestra casa fuese uno más de los innumerables actos de su vida social. Tampoco caía en la cuenta de que, en su pasado diplomático, el embajador se había acostumbrado a considerar las cenas fuera de casa como parte integrante de sus funciones y a desplegar en ellas una gracia inveterada. Hubiera sido excesivo pedirle que renunciase excepcionalmente a ella cuando venía a nuestra casa. La primera cena de Monsieur de Norpois en casa, un año en el que yo aún jugaba en los Campos Elíseos, ha quedado grabada en mi memoria porque ese mismo día por la tarde fue cuando por fin fui a oír la verba, en matiné en Fedra, y también porque hablando con Monsieur de Norpois de pronto me di cuenta, y de una forma nueva, de cuánto diferían los sentimientos despertados en mí por todo lo relacionado con Gilbert Swann y sus padres de lo que esa misma familia inspiraba a cualquier otra persona. Fue probablemente al advertir el abatimiento en que me sumía en la proximidad de las vacaciones de Año Nuevo, durante las cuales, como me había anunciado ella misma, yo no podría ver al Gilbert, por lo que un día, para distraerme, me dijo mi madre: si sigues teniendo las mismas ganas de oír a la verma, creo que tu padre tal vez te permita ir. Tu abuela podría llevarte. Pero era porque Monsieur de Norpois le había dicho que debería dejarme oír a la verma, que para un joven sería un recuerdo imperecedero, por lo que mi padre, tan hostil hasta entonces a que fuese a perder el tiempo y a correr el riesgo de enfermar por lo que él, con gran escándalo de mi abuela, calificaba de tontería, no estaba lejos de considerar aquella velada preconizada por el embajador como parte, aunque vaga, de un conjunto de recetas preciosas para el éxito de una brillante carrera. Mi abuela, quien renunciando por mí al provecho que según ella debería yo sacar oyendo a la verma, había hecho un gran sacrificio en interés de mi salud, se extrañaba de que éste dejase de tener en cuenta por unas palabras de Monsieur de Norpois. Concentrando sus invencibles esperanzas de racionalista en el régimen de aire libre y acostarse temprano que me había prescrito, deploraba como un desastre aquella infracción que contra ese régimen iba yo a cometer y, en tono afligido, decía: ¡qué frivolidad! A mi padre, que replicaba furioso: ¿cómo? ¿Ahora es usted la que no quiere que vaya? Esta sí que es buena. Era usted la que no se cansaba de repetirnos todo el tiempo que podía serle útil. Pero no era un punto mucho más importante para mí, en el que Monsieur de Norpois había modificado las intenciones de mi padre. Este siempre habría querido que yo fuese diplomático, y a mí me resultaba insoportable la idea de que, incluso si debía pasar un tiempo agregado al ministerio, me arriesgaba a que un día me enviasen como embajador a unas capitales donde no viviría Gilbert. Habría preferido volver a los proyectos literarios forjados en otro tiempo y abandonado durante mis paseos por la parte de Guermantes, pero mi padre se había opuesto siempre a que emprendiese la carrera literaria, que estimaba netamente inferior a la diplomacia, negándole incluso el nombre de carrera, hasta el día en que Monsieur de Norpois, a quien no agradaban mucho los agentes diplomáticos de las nuevas jornadas, le aseguró que, como escritor, podía obtenerse tanta consideración, ejercer tanta actividad y conservar mayor independencia que las embajadas. Vaya, nunca lo hubiese creído. El viejo Norpois no se ha opuesto del todo a la idea de que te dediques a la literatura, me había dicho mi padre. Y como él mismo era bastante influyente, creía que no había nada que no se arreglase, que no encontrase una solución favorable hablando con la gente importante. Lo traeré a cenar una de estas noches al salir de la comisión. Hablarás un poco con él para que pueda apreciarte. Escribe algo bueno que puedas enseñarle. Es muy amigo del director de la Revue des Monts. Te hará entrar en ella. Él arreglará eso. Es un viejo zorro. Y, palabra, parece opinar que hoy en día la diplomacia, la felicidad que yo sentía por no verme separado de Gilbert, me inspiraba el deseo, pero no la capacidad de escribir algo bello que pudiera mostrarse a Monsieur de Norpois. Tras algunas páginas preliminares, la pluma se me caía de las manos de aburrimiento, y lloraba de rabia pensando que nunca tendría talento, que no estaba dotado, y que ni siquiera podría aprovechar la oportunidad que la inminente llegada de Monsieur de Norpois me ofrecía de quedarme para siempre en París. Solo la idea de que iba a dejarme oír a la verma me distraía de mi pena,
pero así como lo deseaba ver tempestades más que en las costas donde era más violenta, de igual modo no habría querido oír a la gran actriz más que en uno de esos papeles clásicos en los que Swann me había dicho que alcanzaba lo sublime, porque cuando nuestro deseo de recibir determinadas impresiones de naturaleza o de arte tienen por fondo la esperanza de un descubrimiento preciso, sentimos cierto escrúpulo, dejando que nuestra alma acoja en su lugar impresiones menores que podrían equivocarnos sobre el valor exacto de lo bello. La Berma en Andrómaque, en las Caprices de Marianne, en Fedra, eran una de aquellas cosas famosas que mi imaginación tanto había deseado. Sentiría el mismo arrobo que el día en que una góndola me llevase al pie de Tiziano de los Frari, o de los Carpaccios de San Giorgio de Chivoni. Si alguna vez oía recitar a la Berma los versos, se dice que una pronta partida os aleja de nosotros, Señor, etc. Los conocía por la simple reproducción en negro y blanco que de ellos dan las ediciones ilustradas, pero mi corazón palpitaba pensando como en la realización de un viaje, que al fin los vería bañarse efectivamente en la atmósfera y la luminosidad solar de la voz dorada. Un Carpaccio en Venecia, la Berma en Fedra, obras maestras del arte pictórico o dramático que por el prestigio de que gozaban se hacían tan vividas en mí, es decir, tan indivisibles que, si hubiese visto unos Carpaccio en una sala del Louvre, o a la Berma en alguna obra de la que yo nunca hubiese oído hablar, ya no habría sentido el mismo asombro delicioso de tener abiertos por fin los ojos ante el objeto inconcebible y único de tantos miles de sueños míos. Luego, como la interpretación de la Berma esperaba revelaciones sobre ciertos aspectos de la nobleza, del dolor, me parecía que lo que hubiese de grande y de real en esa recitación debía de serlo más si la actriz lo aplicaba a una obra de un valor verdadero, en lugar de bordar en suma lo verdadero y lo bello sobre una trama mediocre y vulgar. Por último, si iba a oír a la Berma en una obra nueva, no me sentiría fácil de juzgar su arte, su dicción, porque no podría distinguir entre un texto no conocido de antemano por mí y lo que le añadirían unas entonaciones y unos gestos que me parecían formar cuerpo con él, mientras que las obras antiguas que yo sabía de memoria se me aparecían como amplios espacios reservados y totalmente dispuestos donde con plena libertad podría apreciar las invenciones con que los cubriría la Berma, como en una pintura al fresco con los inagotables hallazgos de su inspiración. Por desgracia, hacía años que había abandonado a los grandes escenarios y hacía la fortuna de un teatro de boulevard donde era la estrella. Ya no interpretaba los textos clásicos, y por más que yo consultara las carteleras, nunca anunciaban otra cosa que obras muy recientes, escritas expresamente para ellas, por autores de moda. Cuando una mañana, buscando en la columna de los teatros de las matinées de la semana de Año Nuevo, vi por primera vez, como final del espectáculo, tras levantar el telón con una pieza probablemente insignificante cuyo título me pareció opaco por contener todo el detalle de una trama para mí desconocida, 2 actos de Fedra con Madame Berna y en las matinés siguientes Le Demi-Mot y Les Caprices de Marianne, títulos que como el de Fedra eran para mí transparentes, estaban llenos solo de claridad, dado mi conocimiento de las obras, iluminados hasta el fondo por una sonrisa de arte. Me pareció que añadían nobleza a la misma Madame Berma cuando leía en los periódicos, a continuación del programa de aquellos espectáculos, que era ella misma quien había decidido presentarse de nuevo al público en alguna de sus antiguas interpretaciones. Así que el artista sabía que ciertos papeles poseen un interés que sobreviven a la novedad de su aparición o al éxito de su representación, y los consideraba, interpretados por ellas, como obras maestras de museo que podían ser instructivo volver a ofrecer a la generación que ya la había admirado en ellos o a la que aún no la había visto, haciendo inscribir así, en medio de obras destinadas únicamente a hacer pasar el tiempo de una velada, Fedra, cuyo título no era más largo que las de esas obras, ni estaba impreso en caracteres diferentes.
La berma le añadía una especie de sobreentendido, como el de una anfitriona que, al presentarnos a los comensales en el momento de pasar a la mesa, os dice que entre los nombres de los invitados, que solo son unos invitados, y en el mismo tono con que cita a los otros, el señor Anatole France. El médico que me cuidaba, el mismo que me había prohibido cualquier viaje, desaconsejó a mis padres dejarme ir al teatro. Volvería allí enfermo, tal vez por mucho tiempo, y al fin de cuentas sacaría más dolor que placer. Hubiese podido detenerme ese temor, si lo que había oído de aquella función hubiese sido simplemente un placer que, en última instancia, un sufrimiento ulterior pueda anular por compensación. Pero lo mismo que el viaje a Valve, al viaje a Venecia, que tanto había deseado, lo que yo pedía a esa matinée era algo distinto a un placer, unas verdades pertenecientes a un mundo más real que aquel en que vivía y cuya adquisición, una vez conseguida, no podría arrebatarme ningún menudo incidente de mi ociosa existencia, por más doloroso que fuese para mi cuerpo. A lo sumo, el placer que sentiría durante el espectáculo me parecía la forma acaso necesaria de la percepción de esas verdades, y eso bastaba para desear que las indisposiciones pronosticadas no empezasen hasta que hubiese concluido la función, para que ese placer no se viese comprometido y falseado por ella. Implorando a mis padres, que desde la visita del médico no querían dejarme ir a Fedra, me recitaba continuamente a mí mismo la tirada: se dice que una pronta partida os aleja de nosotros, buscando todas sus posibles entonaciones, a fin de medir mejor lo inesperado de aquella que la Berna encontraría, oculta como el Sancta Sanctorum bajo el telón que me la ocultaba y tras el cual yo le prestaba cada instante un aspecto nuevo, de acuerdo con aquellas palabras de Bergotte en la plaquette encontrada por Gilbert, que volvían a mi mente: nobleza plástica, cilicio cristiano, palidez jansenista, princesa de Trecén y de Cleves, drama micénico, símbolo délfico, mito solar, la divina belleza que había de revelarme la representación de la Berna reinaba noche y día sobre un altar perpetuamente iluminado en el fondo de mi mente, de aquella mente mía de la que mis severos y frívolos padres iban a decidir si debía o no debía guardar y para siempre las perfecciones de la diosa revelada en aquel mismo lugar donde se alzaba su indivisible forma. Y con los ojos clavados sobre la imagen inconcebible, luchaba de la mañana a la noche contra los obstáculos que mi familia me ponía. Mas cuando hubieron desaparecido, cuando mi padre, aunque aquella matiné tuviese lugar precisamente el día de la sesión de la comisión, tras la que mi padre debía traer a cenar a Monsieur de Norpois, me dijo: bueno, no queremos apenarte, si crees que ha de gustarte tanto, hay que ir. Cuando aquella jornada de teatro, hasta ese momento prohibida, solo dependía de mí, entonces, por primera vez, al no tener ya que preocuparme de que dejase de ser imposible, me preguntó si era deseable, si no había razones distintas a la prohibición de mis padres que habrían debido de hacerme renunciar. En primer término, después de haber detestado su crueldad, su consentimiento me inspiraba tal cariño que la idea de apenarlos me apenaba a mí también, y a través de esa pena me parecía que la vida no tenía ya por meta la verdad sino el cariño, y que sólo podía ser buena o mala en función de la felicidad o la infelicidad de mis padres. Preferiría no ir si eso va a disgustaros, le dije a mi madre, quien, por el contrario, se esforzaba por quitarme la idea de que pudiese entristecerla, idea que, según decía, echaría a perder aquel placer que yo sacaría en Fedra, y por el que ella y mi padre habían revocado su prohibición. Pero entonces aquella especie de obligación de sentir placer me parecía muy pesada. Además, si volvía enfermo, me curaría tiempo para ir a los Campos Elíseos una vez acabadas las vacaciones tan pronto como Gilbert volviese. Confronté todas estas razones para decidir qué debía de prevalecer, con la idea, invisible tras su velo, de la perfección de la Berna.
En uno de los platillos de la balanza ponía sentir que mamá está triste, correr el peligro de no poder ir a los Campos Elíseos. En el otro, palidez jansenista, mito solar. Pero estas palabras mismas acababan oscureciéndose ante mi mente. No me decían ya nada, perdían toda consistencia. Mis vacilaciones se volvían poco a poco tan dolorosas que de haber optado entonces por el teatro solo habría sido para acabar con ellas y verme libre de ellas de una vez por todas, para abreviar mi sufrimiento y no con la esperanza de un provecho intelectual ni cediendo al atractivo de la perfección, me habría dejado llevar no hacia la sabia diosa, sino a la implacable divinidad sin rostro ni nombre que furtivamente la había sustituido bajo su velo. Mas de repente todo cambió. Mi deseo de escuchar a la verma recibió un nuevo latigazo que me permitió esperar con impaciencia y alegría aquella matiné. Cuando iba a hacer delante de la columna de los teatros mi estación cotidiana, tan cruel desde hacía poco, de estilita, veía, húmedo aún, el cartel detallado de Fedra que acababan de pegar por primera vez, y en el que, a decir verdad, el resto del reparto no me aportaba ningún aliciente nuevo que pudiese ayudarme a decidir, pero daba a uno de los extremos entre los que oscilaba mi decisión una forma más concreta, y como el cartel llevaba la fecha no del día en que yo lo leía, sino la de aquel en que tendría lugar la representación y la hora misma en que se levantaría el telón, casi inminente y ya en vías de realización, tanto que di brincos de alegría delante de la columna pensando que ese día, exactamente a aquella hora, estaría dispuesto a escuchar a la verba, sentado en mi butaca, y por temor a que mis padres no llegasen a tiempo de encontrar dos buenas entradas para mi abuela y para mí, di un salto hasta casa, espoleando como estaba por aquellas palabras mágicas que habían sustituido en mi mente a palidez jansenista y mito solar. No se admitirán en los patios de butaca a damas con sombrero. Las puertas se cerrarán a las 2 en punto. Ay, aquella primera matiné fue una gran decepción. Mi padre nos propuso dejarnos a mi abuela y a mí en el teatro, de camino a su comisión. Antes de salir de casa, le dijo a mi madre: procura que tengamos una buena cena. ¿Te acuerdas de que debo traer a Norpois? Mi madre no lo había olvidado, y desde la víspera, François, feliz por entregarse a aquel arte de la cocina para el que desde luego tenía un don innato, estimulada además por el anuncio de un comensal nuevo y sabiendo que tendría que confeccionar, siguiendo métodos solo conocidos por ella, vaca en gelatina, vivía en la efervescencia de la creación. Como daba extremada importancia a la calidad intrínseca de los materiales que debía entrar en la fabricación de su obra, fue ella misma a Les Halles para conseguir que le diesen los mejores trozos de lomo de vaca, de carrete de buey y de pierna de ternera, como Miguel Ángel, que pasó 8 meses en las montañas de Carrara, escogiendo los bloques de mármol más perfectos para el monumento de Julio II. Derrochaba François en estas idas y venidas tal ardor que mamá, viendo su rostro encendido, temía que nuestra vieja sirviese enfermase de tanto trabajar, como el autor de la tumba de los Moisés en las canteras de Pietrasanta. Y desde la víspera, François había mandado a cocer en el horno del panadero, protegido por una capa de miga de pan, como mármol rosa, lo que ella llamaba jamón de New York, creyendo menos rico el idioma de lo que es y poco de fiar sus propios oídos. Sin duda, la primera vez que había oído hablar de jamón de York, había creído, pareciéndole una prodigalidad inverosímil en el vocabulario, que pudiesen existir al mismo tiempo York y New York, haber oído mal y que había querido decir el nombre de ella, que ella ya conocía. Por eso, desde entonces, la palabra York iba precedida en sus oídos y ante sus ojos si leía un anuncio de New, que ella pronunciaba